y vimos cómo por el pragmatismo, cómo por querer ser prácticos y por la negligencia, ellos fallan en aplicar el plan que Dios les había dado a través de Josué. El resultado de querer hacer las cosas a su propia manera, de querer ser prácticos, fue la fragmentación del pueblo. Vemos un pueblo que venía unido, pasando por diferentes cosas, pasando por la liberación de Egipto, pasando por todas las cosas que ellos pasaron. Cuando Dios les otorga la ley, se la da a un pueblo unido. Pero ya cuando Israel comienza a tomar posesión de Canaán, y vemos que comienzan ellos a hacer las cosas conforme a su propia voluntad y no conforme al mandamiento del Señor, entonces el pueblo se empieza a fragmentar. Ya la conquista comienza a ser por tribus en lugar de ser un solo pueblo de Dios. Y entonces esto trae fragmentación a su fidelidad para con Dios. Y trae también fracaso por parte del pueblo para cumplir con el propósito que Dios les había dado. Y finalmente trae una frustración a su vida espiritual al ser reprendidos en el capítulo 2 por el Señor por desobedecer a sus mandamientos. Y esta frustración espiritual vamos a verla con mayor detalle cuando entremos ya en el capítulo 2. Y hasta ahorita la mayor parte de los relatos que vimos en este capítulo se dividen en dos episodios. El primero nos habla del éxito que tuvieron 3 tribus en conquistar Canaán. Estas tribus son Judá, Simeón y la tribu de José. Y en contraste, o el segundo episodio que vamos a encontrar, es el resto de las tribus que fallaron en tomar las tierras que el Señor les había dado. Y en lugar de ellos, se acoplaron a los habitantes de aquellas tierras y a la cultura, adoptaron como propia la cultura de aquellos pueblos paganos enemigos de Jehová. Y en lugar de expulsarlos y matarlos, terminaron haciéndolos tributarios del pueblo del Señor. La tierra que ellos tenían que labrar, se la dejaron a ellos, y les dijeron, lábrenlas ustedes, y solo nos pasan a nosotros la porción, el excedente de producción, a cambio de sustento para sus familias, y permitirle a los paganos seguir en posesión de sus tierras. Una acción totalmente contraria a lo que Dios les había mandado. Pero en medio de todos estos relatos, en medio de esos 2 episodios que estudiamos, nos encontramos con una historia singular que involucra a Caleb, a su hija Axa y a Otoniel, quien va a venir a ser el primer juez de Israel. Y esta historia, usted tiene que saber que no es una historia que se está desarrollando aquí en este momento en el que ellos están tomando Canaán. Esto es algo que ya pasó, es algo que se llevó a cabo algunos años antes, quizás cuando Josué todavía estaba vivo. Porque esta historia se cuenta por primera vez en Josué 15, del 15 al 19. Si usted va a Josué 15, ahí va a encontrar esta historia nuevamente. ¿Cuál es el propósito de que esta historia sea contada nuevamente aquí? Si ya la contaron en Josué, si ya se desarrolló y se llevó a cabo allá en tiempos de Josué, ¿cuál es el propósito para que pueda ser traída nuevamente a colación? Bueno, el propósito de que esta historia sea contada acá es ofrecer un poco de contexto al relato que vienen contando acerca de la posesión de Canaán y también ofrecernos un poco de trasfondo acerca de las virtudes y la bendición con las que cuenta Otoniel para poder ser considerado un juez de Israel. Y el contexto es que la tribu de Judá había realizado, si usted lee lo que está pasando antes de este relato, se va a dar cuenta que lo que viene sucediendo es que la tribu de Judá había realizado una importante captura. Habían capturado al principal enemigo del pueblo de Dios en la ciudad de Besek, un hombre que se llamaba Adoní-Besek, era el rey de Besek. Y este Adoní-Besek dice que es llevado a Jerusalén. Eso nos muestra Jueces 1, verso 7. Dice, entonces dijo Adoní-Besek,
70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y entonces le llevaron a Jerusalén, donde murió. Besek, para que nosotros nos ubiquemos, es una ciudad, actualmente es una ciudad arqueológica, que es conocida como Geser, y se encuentra en la región montañosa de Judea. Para llegar a Besek, forzosamente tenían que pasar por Jerusalén. Aquí está Besek, que ahora es Geser, y abajo está Jerusalén. Entonces, para llegar a Besek, tenían que pasar por Jerusalén. Eso nos pone en la situación en que para poder capturar a Besek, tenían que haber capturado primero a Jerusalén. Pero las cosas ocurren totalmente al contrario, porque el verso 8 nos viene a decir que capturaron Jerusalén después de haber capturado Besek, y eso no tiene sentido. Mire lo que dice el verso 8. Combatieron a los hijos de Judá, a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Esto no tiene mucho sentido si nosotros conocemos la historia de la conquista. Resulta que estos textos, del 8 al 16, son un recuento de cómo la tribu de Judá ya había tomado Jerusalén en Jueces 15. Entonces, cuando nosotros consideramos esta historia, que el pueblo de Israel ya la había tomado en Josué 15, durante tiempos de Josué, tiene sentido que al capturar a Besek, mucho tiempo después, lo llevaron de regreso a Jerusalén, porque Jerusalén ya estaba en posesión, ya estaba en control del pueblo de Israel. Geográficamente, si nos ubicamos en cómo se viene desarrollando la conquista, recuérdese que ellos venían de Egipto y entraron a Canaán por la parte sur. Entonces, el primer pueblo que encontraron ahí es Jerusalén. O cronológicamente, lo primero que tomaron fue Hebrón, fue Jerusalén, toda esa región del Negev, y posteriormente tomaron Besek. Entonces, Jerusalén ya había sido capturada por los judíos y por esa razón pudieron llevar a Adoní Besek de regreso a Jerusalén. No es que primero capturaron Besek y después capturaron a Jerusalén. Lo que está haciendo Jueces acá, en el verso 8, es contarnos otra vez la historia de cómo Israel ya había sido tomada por parte de los israelitas, cómo Jerusalén, había sido ya tomada por parte de los israelitas en tiempos de Josué. Dado que Jerusalén ya estaba en posesión de la tribu de Judá, por esta razón es que pueden llevar de regreso a Adoní Besek como prisionero a Jerusalén. Ahora, esta magnífica historia también es parte de esa captura de este territorio. Y está aquí puesta para hacer recordar a las tribus de Israel un mensaje muy especial de parte de Dios. Llegaremos a este mensaje en un momento, pero antes quiero que estudiemos detenidamente cada uno de los elementos de esta historia de Caleb, su hija Acsa, y Otoniel, el primer juez de Israel. Y comencemos por estudiar a Caleb. ¿Quién era Caleb? Es interesante ver la vida de Caleb. Podemos ver en primer lugar que él, en Números 13, nos dice que Caleb era un espía. Fue uno de los 12 espías que envió Moisés a Canaán, y su tarea durante un periodo de 40 días fue explorar todo ese territorio del Negev y el área circundante para poder hacer una evaluación de las características geográficas de la tierra, de la fuerza militar que ellos tenían, del número de pobladores que había en ese lugar, del potencial agrícola que tenían las tierras. Si usted se recordará el relato, dice que van al valle de Escol y las uvas eran tan grandes que necesitaban ser cargadas por 2 hombres. Entonces el reporte que dieron es que era una tierra abundantemente fértil. Ellos tenían que dar informe acerca del rendimiento real de la tierra, los patrones de asentamiento, cómo estaban ubicados cada uno de sus pobladores, si sus ciudades eran como campamentos
o si eran como fortalezas, para saber cómo tendrían que proceder ellos a hacer el ataque y tomar estas tierras, así como también las condiciones forestales de este territorio. Y Moisés también les pide que sean valientes y que regresen con muestras de los productos locales. Ahí es donde se dan cuenta de aquellas uvas grandísimas. El informe de Caleb equilibró el atractivo de aquella tierra y sus frutos para que el pueblo de Israel se decidiera para ir y conquistarla. Solamente Caleb, junto con Josué, exhortaron al pueblo para que pudieran confiar en Dios al tomar posesión de aquella tierra. Si usted se recuerda, 10 espías dieron un mal informe acerca de la tierra de Canaán, mientras que Josué y Caleb dijeron, sí podemos tomarla. Y exhortaron al pueblo a que confiaran en Dios para poder poseerla. Los otros 10 espías fueron temerosos y rebeldes y argumentaron que la conquista de aquella tierra sería imposible. En el verso 30 del capítulo 13 de Números nos dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este era Caleb, un hombre valiente y fiel a las promesas del Señor. Nos dice también la Escritura que era hijo de Jefoné, o de Jefone. Jefoné creo que es. En la lista de Números 13, de los jefes de cada tribu, en el versículo 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. A Jefone se le llama también el cenezeo. Esto lo encontramos en Números 32:12, en Josué 14, y del versos 6 y 14 se le llama continuamente cenezeo. Y los cenezeos aparecen listados también en Génesis 15:19. Son una nación que vivía en la tierra de Canaán. Esta gente era oriunda, era originaria de estas tierras de Canaán. No eran israelitas, eran cananeos. En el momento en que Dios hizo un pacto con Abraham, ahí vemos que estos cenezeos eran parte de esa tierra que Dios le iba a dar a sus descendientes para siempre. Vemos esto en Génesis 17:8. Sin embargo, vemos que Caleb, a pesar de que es cananeo, es mencionado junto con los descendientes de Judá, registrados en Primera de Crónicas 4. Dice, y los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naamán, y los hijos de Ela, Cenaz. En Primera de Crónicas 4:15, en Números 13:6, igualmente, siempre se enumera a Caleb como un líder tribal de Judá. A pesar de ser cananeo, Caleb aparece listado como los principales de la tribu de Judá. Los cenezeos eran considerados por el pueblo de Israel como un clan edomita. ¿Qué significa esto? Era un clan que descendía de Esaú, el hermano de Jacob. Esaú es conocido como Edom, y podemos encontrar esto en Génesis 36, del 40 al 43. Así que mis hermanos, Caleb no era un israelita, un descendiente de Jacob, quien es Israel. Era un descendiente de Esaú, pero aparece listado como los príncipes, como uno de los príncipes de la tribu de Judá. Y a pesar de ser de origen cananita, había sido injertado y adoptado en la familia de Israel, de la misma manera que nosotros, los que creemos en Cristo, somos injertados o somos adoptados en la gran familia de Dios como sus hijos por medio del espíritu de adopción que recibimos en Cristo. Antes éramos hijos de maldición, hijos de ira, nos dice Efesios 2, del 3 al 6. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque éramos hijos de ira y de maldición, por el puro afecto de su voluntad, Dios nos predestinó para ser adoptados por Él. Y eso nos dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, no somos hijos de Dios por consanguinidad, somos hijos de Dios por adopción. Hemos venido a ser parte de la familia de Dios por su adopción. De la misma manera que Caleb no era israelita por consanguinidad, no era descendiente de Jacob, sino que era un príncipe de la tribu de Judá por adopción. Había sido adoptado en el pueblo de Dios. Es su fidelidad hacia Dios, hacia Moisés y hacia Josué, que le gana el título de ser príncipe de la tribu de Judá. Providencialmente, Caleb significa leal, como lo es un perro. De hecho, el nombre muchas veces se designa como perro. O sea, si usted traduce literalmente Caleb del hebreo al español, se traduce como perro. Pero esto es para resaltar la cualidad de lealtad absoluta que había en Caleb. Caleb era un hombre fiel, era un hombre leal y era un guerrero valiente. Este era Caleb, no era del pueblo de Dios, no era nacido de Jacob, sino que fue adoptado en la tribu de Judá por esa fidelidad y por esa lealtad hacia Dios, hacia Moisés y hacia Josué. Ahora miremos la herencia de este Caleb, porque con esto en mente, ahora regresamos al verso 10 del capítulo 1 de Jueces y leemos: marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Caleb, en compañía de la tribu de Judá, de la cual él era un principal, suben contra la ciudad de Kiriat Arba, que era gobernada por el rey Anac. Se dice de este Anac que era uno de los gigantes. La palabra gigante, como se usa en la Biblia, se refiere a héroes de renombre, guerreros poderosos, virtualmente invencibles por su gran habilidad y preparación, gente privilegiada por ser de descendencia real y gozar de los privilegios que conlleva tener un estatus social superior al promedio. No existen, mis amados, evidencias bíblicas, históricas ni arqueológicas acerca de esta prevalecencia de gigantes en la tierra. Todo lo que se dice acerca de los gigantes es ciencia ficción. No hay un solo museo donde usted pueda encontrar un esqueleto completo de gigantes, ni en el Peabody, ni en el Museo Sotheby's, que son los más famosos. Usted va a encontrar un esqueleto completo de gigantes. Solo asumen porque encontraron un fémur presuntamente humano de medidas desproporcionadas en relación a los humanos. Pero el que encuentren esta pieza no acredita la existencia de gigantes. Muchos animales tienen estructura ósea similar al de los humanos. Hay huesos en los cerdos que son indistinguibles cuando los pone a la par de un humano. El caso es que Anac tenía 3 hijos que también eran gigantes, es decir, también eran héroes de renombre. Y estos eran Sesai, Aimán y Talmai. También ellos fueron heridos en un intento por retomar la ciudad de Kiriat Arba. Al ser completamente conquistada por Caleb y la tribu de Judá, fue entregada esta ciudad en posesión y bautizada con el nombre de Hebrón, de la cual era príncipe Caleb sobre la tribu de Judá. Posteriormente, suben a la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Eso nos dice el verso 11. Jueces 1:11 dice: de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Kiriat Sefer significa la ciudad de los archivos.
porque probablemente aquí se guardaban los registros legales de la ciudad, como censos, títulos de propiedad, actas históricas y todo tipo de documentos. Y al ser una ciudad que contenía información sensible y encontrarse en la montaña, debió haber sido una ciudad fortificada. Por lo tanto, tomar esta ciudad, conquistar esta ciudad, no iba a ser una cosa fácil, no debió haber sido algo fácil. Es por eso que Caleb está dispuesto a ofrecer una recompensa para el valiente que esté dispuesto a tomar esta ciudad fortificada. Y esta recompensa es su propia hija Acsa. Esto lo vemos en el verso 12. Dijo Caleb: el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa, mi hija, por mujer. Tenemos que considerar dos cosas acerca de esto. La primera es que el botín que Caleb estaba ofreciendo no solamente era casarse con su hija Acsa, quien debió haber sido una doncella de hermoso parecer, para que fuera un incentivo para todo el ejército israelita, tenía que haber sido una doncella muy hermosa, ¿verdad? Entonces ya eso era un incentivo muy grande. Pero no solo era el casarse con Acsa lo que era motivo de incentivo, sino también parte de la recompensa era incrementar el estado social del valiente que se ganara su mano al hacerlo, al convertirse yerno de un príncipe de Israel. Y este título de yerno de un príncipe de Israel venía acompañado de una generosa dote que incluía la ciudad de Debir que ellos iban a tomar. Así que no era cualquier cosa la que estaba ofreciendo Otoniel. En primera de Samuel 18 nos narra que Saúl ofreció a su hija Mical al que trajera 100 prepucios de los filisteos. Una oferta similar a la que está haciendo Caleb con su hija Acsa. Y en el mismo capítulo se nos narra que David trajo 200 prepucios, todo con tal de ser yerno del rey. O sea, el botín era tan grande, la recompensa era tan grande que David estaba dispuesto a hacer más de lo que estaba pidiendo el rey. Definitivamente, estar emparentado con uno de los principales del pueblo era un gran privilegio para cualquier guerrero. Así que, como le digo, no es cualquier cosa lo que estaba ofreciendo Caleb. Era una gran recompensa. Lo segundo que tenemos que considerar es que Caleb no está cometiendo una injusticia contra su hija. Al decir, la voy a dar en mano, voy a dar su mano en matrimonio al que tome esta ciudad. Cualquiera pudiera pensar qué acción más irresponsable. Sino que lo que está haciendo Caleb es que está asegurando de que su hija se lleve al mejor partido de Israel. Un guerrero valiente y poderoso que esté dispuesto a conquistar lo inconquistable por ella. Y ese valiente, nos dice la Escritura, que es Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel ben Kenaz, dicen los hebreos. Y eso lo encontramos en el verso 13. Dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa, su hija, por mujer. Ahora es necesario aclarar que no es Otoniel el que se llama hermano de Caleb, porque si fuera así, está quebrantando una ley de Levítico 19 que impedía que un tío pudiera casarse inmediatamente con la hija de su hermano. No es Otoniel el que se llama hermano de Caleb, sino que es Cenaz, quien fue el padre de Otoniel. De modo que Caleb era tío de Otoniel, lo que hacía a Acsa y a Otoniel primos hermanos, entre los cuales sí era permitido contraer el matrimonio. Otoniel, o Otniel, como es su nombre en hebreo, significa fuerza de Dios. Otniel significa fuerza de Dios. No solo era un hombre valiente, sino que sabio y considerado con el bienestar de su prometida Acsa. Vemos evidencia de esto en el verso 14. El verso 14 dice,
Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Otoniel persuadió a Axa de que le pidiera a su padre un campo. Cualquiera pensaría, ¿para qué quiere otro campo si le está dando toda una ciudad? Le está dando la ciudad de Debir, la ciudad que Otoniel había conquistado con tal de recibir la mano de Axa en matrimonio. Y esta interrogante es respondida en el verso 15, donde dice, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Axa no pide cualquier campo, sino pide un campo con manantial de agua para garantizar la riqueza de la producción de la tierra, en virtud de que las tierras que había heredado quedaban marginadas de cualquier fuente de agua, quedaban separadas de cualquier fuente de agua. Y la petición de ella está orientada a poder hacer fructificar las tierras que había recibido. Y para hacer fructificar estas tierras, necesitaría este fluido que es vital para irrigar el territorio del Negev, donde quedaba su herencia. Así que Axa hace esta petición como un don especial para ella. Pues esto no era algo que estaba incluida en la dote que se le había sido otorgada a su marido. Esto es aparte de esa dote. Axa pide una bendición paterna. Axa le pide a Otoniel una herencia para ella. Caleb responde a la petición de Axa de una manera abundantemente generosa y le da mucho más de lo que pide. Le da un campo en la parte superior en el cual había manantiales, y también le da un campo en la parte inferior en la cual también habían manantiales. Le dice que le da las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. De esta manera tendría asegurado el fluido de agua para irrigar todo su territorio. Hasta aquí esta historia es muy bonita y muy conmovedora. Pero ¿qué tiene que ver con Israel? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Porque Dios inspiró al escritor de este libro para registrar nuevamente esta historia exactamente en medio de dos relatos de desobediencia. Y ponga atención a esta parte, porque esta es la parte más importante del sermón. Esta es la parte que le va a hacer estallar las neuronas. La historia de Caleb, de Axa y de Otoniel presagia la historia del Evangelio. Esta historia es un paréntesis de gracia en medio de toda la debacle de Israel. Dios les recuerda su bondad y provisión cuando deciden hacer caso, cuando deciden obedecer a Dios. Caleb representa aquel padre fiel que se preocupa por sus hijos, que ofrece una novia en recompensa por vencer a sus enemigos. Axa es una figura de la novia virtuosa, la depositaria de los dones y las bendiciones del Padre. Y vemos en Otoniel una similitud con Cristo, el valiente, sabio, amoroso y considerado guerrero, dispuesto a conquistar ciudades por su amada. La motivación de Caleb es ver el mandamiento del Señor cumplido y encontrar para su esposa el mejor marido que pueda, un verdadero campeón de Israel. Y Otoniel, de nuevo, alguien que tampoco es nativo de Israel, sale y logra lo que Caleb había propuesto. Así que Caleb le da a Axa su hija por esposa. Finalmente llegamos a Axa, una mujer virtuosa, astuta y obediente a su esposo. Su esposo le dice que le pida a su padre agua para irrigar sus territorios. Y quiero que note que ella nunca estuvo en contra de la decisión de su padre para darle en matrimonio, ni tampoco estuvo en contra de sujetarse a su marido, sino que al contrario, ella accede a todo lo que le dice su marido que haga. Porque ella sabe que lo que le está pidiendo es para su propio bienestar.
Pero lo interesante es la forma en la que ella se acerca al Padre para hacer su petición. Pues ella no llega diciéndole, dame prosperidad, dame mi herencia, dame agua. El agua, tanto en aquel entonces como ahora, era el bien más preciado. Usted recuérdese que en tiempos de Abraham y de Isaac, los pastores se peleaban por los pozos de agua. Ella no se acerca pidiendo de un solo un activo. Ella dice, dame un don, dame una bendición. Luego agrega, ya que me diste las tierras del Negev, dame también una fuente de agua. Note por favor la categorización que ella hace. Ella busca primero una bendición. El libro de Jueces, mis hermanos, es un libro muy interesante, porque es una serie de desastres, uno tras otro, excepto este relato en particular. Quiero que realmente mire la dinámica de este evento, de esta narrativa, porque ciertamente es un paréntesis de gracia en todo lo que está viviendo Israel. Empezamos diciendo en el principio que a veces hacemos esa diferenciación entre el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y si vemos el Dios del Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que a veces es tan terrible y aterrador como el Dios del Antiguo Testamento. Y a pesar de eso, hay pistas aquí en el Antiguo Testamento de ese Dios amoroso y compasivo que se nos presenta en el Nuevo. Ese Dios amoroso y compasivo está presente también en el Antiguo Testamento. Podemos ver que Dios también es amoroso y compasivo en el Antiguo Testamento. Vemos la expresión de la gracia de Dios en que las personas de este relato ni siquiera son israelitas, sino que fueron aceptados por la gracia dentro de las filas del pueblo de Dios para recibir la herencia de Dios para su pueblo. Desde entonces es manifiesto al pueblo de Israel que el plan de redención de Dios no es solamente para el Israel nacional, sino también para los gentiles, para gente que por descendencia no es parte de los hijos de Jacob, me refiero a la herencia carnal, sino también para gentiles, para gente fuera de ese núcleo. El plan de redención es para judíos y para gentiles. En segundo lugar, mire la dinámica de lo que está sucediendo aquí. Alguien se gana una novia por cumplir perfectamente con el mandato de Dios. Y una novia que busca del Padre una bendición y es bendecida como resultado de su búsqueda. Piensa en lo que eso significa. Un novio fiel que cumple a cabalidad con el mandamiento de Dios y recibe como recompensa a una novia. Y el resultado de esa unión es que la novia busca y recibe una bendición. Esa es exactamente la dinámica del Nuevo Testamento. Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como el novio y la iglesia es descrita como la novia. ¿Cómo recibe Cristo a la novia? Por su absoluta lealtad y obediencia incondicional a los mandamientos de Dios. ¿Cómo obedece a los mandamientos de Dios? Aniquilando los poderes del mal. Él no hace concesiones con ellos como hizo Israel. Él no hace a sus enemigos tributarios, sino que los vence completamente en la cruz del Calvario. Él los aniquila a cabalidad. El resultado de su victoria es que ahora tiene una novia para sí. Y esa novia busca una bendición. Y la recibe. Este pasaje nos da pistas para que nosotros podamos entender cómo Dios piensa y cómo Dios opera. Nos da un vislumbre de cómo las categorías de novio y novia van a ser utilizadas en el desenvolvimiento de este plan redentivo de Dios. Y se nos da un pequeño adelanto
de la última gran batalla entre Cristo y los poderes de las tinieblas, que finalmente conduce a ese gran matrimonio entre el novio Jesucristo y su novia, la iglesia. Y este, mis amados, es el mensaje del Evangelio. Los israelitas buscaban las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra de Canaán. Por eso desobedecieron e hicieron tributario al cananeo. Esto nos tiene que hacer pensar a nosotros cómo debemos responder a este mensaje que se nos presenta aquí acerca del novio y la novia y cómo pide la bendición y cómo recibe esa bendición del Padre. Debemos buscar la prosperidad, debemos de buscar la salud, debemos buscar las cosas de este mundo. Por favor, note que desear esas cosas y buscar esas cosas no es malo, son cosas buenas. Pero como la novia de Cristo, deben buscar por encima de todas estas cosas materiales la bendición del Padre. Eso es lo que hace la novia de Cristo. De esa manera se comporta la novia de Cristo. De esa manera busca la bendición del Padre. A diferencia de los israelitas que buscaban estas cosas por su puro placer, no por agradar a Dios, sino que para agradarse a ellos mismos. Y eso es lo que los lleva a desobedecer y finalmente a ser tributario al cananeo. Hacer tributario al cananeo implica no recibir la bendición de Dios. Mientras los cananeos estuvieron en la tierra, Israel nunca sería la legítima dueña de esa tierra. Iban a seguir siendo los cananeos. Pero desearon más la comodidad, desearon más la prosperidad, desearon más el dinero fácil, en lugar de tener la bendición absoluta de Dios. Oremos, mis hermanos, que Dios nos conceda no riqueza ni salud, sino su bendición. La bendición de conocerle más por medio de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, a quien esperamos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos presentado, Dios mío, que en medio de toda la desobediencia que Israel se encontraba cometiendo, tú les recuerdas los planes de tu gracia. Tú les recuerdas, Señor, la evidencia de que la obediencia trae consigo la recompensa, la bendición de la vida eterna, de estar unidos a Cristo. Señor, ayúdanos a no olvidar nunca que por encima de cualquier cosa que podamos desear, Señor, debemos desear siempre tu bendición. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes como lo fue Caleb, como lo fue Otoniel, Señor, y cumplir tus mandamientos, para que podamos ser nosotros también, Señor, los receptores de tu bendición, los receptores de tu vida eterna, Señor. Padre, para que de esta manera podamos dar testimonio al mundo de que somos esa nación santa, ganada por medio del sacrificio de Cristo. Señor, y que no olvidemos nunca de que todas estas cosas son únicamente por tu gracia, por el mero afecto de tu voluntad. Llévanos por medio de tu Espíritu Santo a cumplir, Señor, con tus mandamientos, a ser obedientes a ti, para que podamos, Señor, en el día de Cristo estar juntamente contigo, que podamos ser bendecidos por nuestra unión contigo, Señor, que podamos conocerte por toda la eternidad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y